celebraba sus 500 años. Estas calles, en los alrededores de estas plazas, estos edificios, lugares cotidianos para el transeúnte, guardan anécdotas poco conocidas, memorias de un grupo de personas que siguieron el camino del Atlántico, de personas que llegaron y fundaron e hicieron propio lo que al inicio fue ajeno. En la década del 20, sobre todo entre los años 20 y 28, en una época de profundo desempleo, arribaron a Cuba varios cientos de familias procedentes de Polonia, entre los que se encontraban un número considerable de judíos. Para ellos, La Habana era un puerto de tránsito, una ciudad de estancia temporal mientras esperaban visados para los Estados Unidos. Los migrantes polacos pertenecían a las capas sociales más humildes. En la isla fueron mayormente artesanos y obreros. Por lo general, se empleaban como trabajadores temporeros en las plantaciones de caña, en las minas y en la construcción de carreteras y líneas ferroviarias, labores muy mal remuneradas, y una vez terminada, regresaban a La Habana. Del otro lado de la bahía está uno de los municipios más antiguos de La Habana. En este lugar, la organización judía United Hebrew Congregation impulsó entre 1906 y 1910 la construcción de un cementerio. En este camposanto reposan más de 2.000 judíos sepultados en tierra. Los sepulcros denotan sencillez. Encima de sus panteones pueden verse algunas piedras sobre las tumbas de los fallecidos. En el vecino museo de la ciudad podemos contemplar de cerca objetos que pertenecieron al ilustre prócer de la independencia de Cuba, el mayor general Carlos Roloff Mialovsky, los cuales pertenecen a una de las colecciones más prestigiosas que se conservan en Cuba. En esta concurrida plaza de La Habana Vieja encontramos al excepcional pianista y compositor polaco Federico Chopin. Sentado en un banco, su escultura fue develada en diciembre de 2010 en homenaje al bicentenario de su nacimiento. Aunque el virtuoso artista nunca visitó Cuba, su música llegó a La Habana gracias a su amigo, el también pianista Julián de Fontana. Y si de figuras de ascendencias judías nos detenemos, debemos hablar de Jaime Zaruski. Su propia condición de polaco puede haberle agudizado a Zaruski esa identificación con el otro, pero en él dicha característica desborda el campo de lo étnico y lo sociológico para convertirse en una visión muy personal del mundo. Cuando yo salgo contigo no sé qué me pasa. Y si te dejo en la casa te puedo Durante llorar. 3 décadas, entre el 60 y el 80, el intercambio con Polonia fue fluido. Numerosos artistas, agrupaciones musicodanzarias y pedagogos polacos estuvieron en La Habana. Durante las primeras décadas del triunfo de la revolución, la cartelística cubana dio un giro hacia un lenguaje expresivo y formal propios. En ese camino de búsquedas, la cartelística polaca jugó un rol fundamental. Una serie de dibujos animados realizada en los estudios Bielsko en Polonia se ganó la simpatía del público infantil Bolek y Lolek. Cuenta con decenas de capítulos que van desde el año 1964 hasta 1986. Son 2 niños alegres e imaginativos, siempre de una travesura a la siguiente. A veces participan de la historia de cuentos infantiles populares como El Patito Feo. En otras, viajan por el mundo y experimentan sin número de aventuras que nos introducen en la cultura de otros países. Durante los años 70 y 80, los episodios de Bolek y Lolek se vieron en Cuba con una frecuencia casi diaria en el espacio televisivo infantil Los Muñes. Pero el romance de nuestras ciudades con Polonia no es pasado. Al Polski Fiat 126P lo conoce todo el mundo de un extremo a otro de la isla como Polaquito. Uno de los polacos más conocidos en todo el mundo, el Papa Juan Pablo II, conmocionó a los cubanos independientemente de la fe que profesaran. Su visita pastoral en 1998 marcó un precedente. Nunca antes un papa de la Iglesia Católica había pisado suelo cubano. Y mi mamá siempre se quedó con mucha nostalgia de Polonia, de los bosques. Imagínate, vivió en un campo donde ella recogía setas, frutas silvestres. Tenía una vida muy, muy libre de corretear por aquí y por allá, de ir a pastorear vacas y cosas de esas. Pero también dice que lo que le llamó muchísimo la atención era que la gente hablaba con el cuerpo.
que eso no, esa forma de gesticular y de mover el cuerpo a la hora de hablar, dice que le llamó muchísimo la atención y le llamó también la atención la alegría de la gente, que la gente sonreía, que la gente había un espíritu de alegría también. Polonia está, sobre todo, en su gente. Es cultura viva en la comunidad de polacos y sus descendientes, en su hablar pausado, con una inflexión muy peculiar, en sus maneras de reinventar los platos polacos con productos locales, en su carácter fuerte e independiente, tan propio de ese admirable país en el que nacieron. En cualquier rincón de la ciudad, ya sea en Regla, Guanabacoa, El Vedado, Alamar o Santa Cruz, basta preguntar en la cuadra dónde vive un polaco y enseguida te indican.